Hola, hola mi gente linda, ¿cómo están todos? Muchas gracias por estar aquí una vez más conmigo, listos para aprender algo nuevo, como se nos ha vuelto costumbre. Hoy les traigo este vestido, que es un vestido muy lindo. Es un vestido como llamaríamos quizás a este corte, lo podríamos llamar escote campesino, más o menos. La única diferencia es que la blusa campesina va toda ancha, ¿no? No necesita ajustes, no necesita muchos, no tiene mucho trabajo porque va ancha. Pero en este tenemos que tener cuidado, tenemos que hacer bastantes ajustes, bastantes cortes, porque la blusa va a ir fruncida solamente en la parte de aquí arriba. Esta parte tiene que ir entalladita. Bueno, ya el vestido tiene una horma, ¿verdad? Lo vamos a hacer con cierre en el costado. No creo que nos quedaría muy apropiado. No es un vestido tan largo, es un vestido más o menos por arriba de la rodilla, pero podríamos hacerlo del largo que quisiéramos. Esto es de esa clase de vestidos que cualquier largo que le queda bien. Si este vestido lo hiciéramos en largo también quedaría muy lindo. Entonces por eso no nos vamos a preocupar, pero yo el patrón lo voy a hacer pues como está aquí en el dibujo, y va a ser más o menos por encima de la rodilla. Ok, entonces no se diga más, vamos a empezar y lo vamos a hacer como usualmente lo hacemos. Entonces voy a ubicar mi medida de escote de mi maniquí, que para el caso mío son 8 centímetros y medio, la altura de busto, que son 28 centímetros, el talle delantero 47 centímetros, la medida de cintura, de altura de cadera, perdón, son 20 centímetros, y el 45 centímetros que dije que le iba a dar de largo total. Además voy a marcar un punto aquí en medio de estas dos medidas, entonces sería aquí, y voy a trazar mis líneas. Ok, aquí vamos a ubicar la medida de ancho de espalda, que para el caso de mi maniquí serían 19 centímetros y medio. Prolongo esta línea y bajo 4 centímetros para la caída de hombro. Ubico mi medida de hombro, que son para el caso de mi maniquí 13 centímetros. Marco una línea y lo demás es escote. Muy bien, ahora voy a ubicar los contornos. Entonces la medida de busto para mi maniquí son 96 dividido en 4, me da 24 centímetros más 1, que siempre le damos al delantero, serían 25. La cintura serían 72 dividido en 4, me dan 18, más 3 centímetros para la pinza, serían 21. Y la medida de cadera son 100 dividido en 4, serían 25. Esos 25 centímetros los ubicamos aquí en la altura de cadera y los ubicamos en el largo. Muy bien, ahora voy a trazar mis líneas de costado. Cierro aquí, esta la trazo de una manera provisional, y aquí mi costado de cadera. Muy bien, ahora voy a marcar mi distancia de busto, que para el caso de mi maniquí son 9 centímetros y medio. Esos 9 centímetros los ubico a la altura de la cintura, a la altura de busto y a la altura de la línea de cadera. Trazo una línea uniendo todos los puntos. Voy a marcar mi pinza 1,5 centímetros a cada lado, eso fue lo que dejamos, y voy a bajar 13 centímetros. Marco la parte de abajo de mi pinza y la parte de arriba, pero esta parte de arriba la vamos a modificar, entonces por ahora la dejamos así.
Muy bien, aquí a este vestido, como ustedes se dan cuenta, tiene una pieza aquí en esta parte y se ve una pieza más o menos ancha. Entonces, bueno, vamos a tener precaución con eso. Como primera medida voy a bajar 7 centímetros y voy a ubicar mi pinza de costado, que la voy a hacer de 1 centímetro a cada lado. Bajé 7 y 1 centímetro a cada lado porque la diferencia de talles de mi maniquí es solo de 2 centímetros. Y por otra parte, aquí voy a subir 8 centímetros y de ese ancho le voy a hacer mi pieza. Entonces, lo que voy a hacer, o sea, esta pieza, ¿no? Lo que voy a hacer es voy a trazar la pinza a la altura de busto normal y voy a escuadrar a este punto para sacar mi pieza. Aquí en este momento, mi pinza es una pinza pequeña y es muy fácil de hacerlos, de ubicarla, ¿sí? Por lo pequeña que es. Si en el caso de ustedes tienen una pinza con tienen que hacer una pinza con una diferencia grande, como de unos 6, 7 centímetros, aquí esto es perfecto. Hacen la pinza de, por ejemplo, la pinza es de 7 centímetros, la hacen de 5 y aquí eliminan 2, como yo ya les he explicado aquí en esta parte. Suben 2, por ejemplo, en el caso de que sean 2, suben 2 y trazan una línea aquí. Entonces cortan esta parte. Por esta pieza cortan la parte de arriba y por esta pieza cortan la parte de abajo, y esto no lo usaríamos. Entonces ahí de esa manera estaríamos eliminando los 2 centímetros de pinza que nos estarían sobrando, ¿no? Y haríamos la pinza de 5 centímetros. O me explico. Aquí en esta parte ustedes pueden eliminar, si tienen una pinza muy grande, pueden eliminar lo que quieran y hacer una pinza más pequeña. Yo la hago de 2 porque mi pinza es muy pequeña, no necesita ser más grande. Ok, entonces, bueno, entonces lo que yo voy a hacer ahora es que voy a ir cortando mis moldes para poder irlos definiendo, ir trabajando en ellos, ¿no? El primero que voy a sacar es la falda. Pongo la blusa a un lado. Así. Aquí voy a prolongar esta línea hasta abajo. Así, de esta manera. Voy a cortar mi pinza, la voy a cortar. Y también voy a cortar por esta línea, sin romper del todo el molde, llegando más o menos a la altura de la pinza. Así, de esta manera. Oh, corté, perdón. Bueno, entonces aquí cerramos la pinza, así, de esta manera la cerramos definitivamente para conseguir este vuelo que estamos consiguiendo aquí. Así. Y además aquí al costado le voy a dar un vuelo, le voy a dar unos 8 centímetros más o menos. Ustedes le pueden dar más, le pueden dar menos, pero yo le voy a dar ese aumento. Ustedes sí se han dado cuenta que a veces, o si recuerdan que a veces siempre, yo les digo que siempre que vayan a hacer esos vuelos no los hagan tan derechos. Bueno, eso es cuando las faldas son más largas. En este caso, que la falda es más corta, sí debemos hacerlo con una línea recta, ¿ok? Porque si no, no va a tener mucho sentido. Entonces aquí sí tenemos que hacerlo con una línea recta. Y si aquí tenemos que corregir, corregimos. Ok, pero tiene que llevar una línea recta. Y lo que sí debemos hacer es rectificar el largo para que no nos vaya a quedar con una colita. Entonces aquí le subimos. Ubicamos la misma medida que había aquí. Y así nos quedaría nuestra. Entonces lo que yo voy a hacer... Le voy a poner este papelito aquí para que ustedes puedan apreciar qué tanto abrió la falda, ¿no? Con qué tanto vuelo nos quedó.
Muy bien, así de esa manera. Entonces ahora yo la corto. Y aquí corregimos. Pues te estoy quitando el papel blanco que me sale, ¿no? Básicamente es eso. Muy bien, y esta parte aquí la cortaríamos a doblez de tela. Esta parte iría a doblez de tela. Entonces de esta manera podríamos decir que nuestra falda ya ha quedado lista. Aquí le damos el aumento de costura. En la foto parece que tiene dobladillo de pañuelo, entonces podemos hacerla así con dobladillito de pañuelo, que quedaría muy linda. Este molde me sirve para el delantero y para la espalda, porque le vamos a hacer cierre de costado, entonces no necesitamos partirla aquí en la espalda. Entonces va a ir a doblez de tela tanto adelante como atrás, y el cierre lo vamos a poner en el costado. El cierre puede bajar de la cintura unos 15 centímetros más o menos, no tiene que bajar más. Un cierre invisible aquí al costado que coja la falda y pase para la blusa. Ok, lo hacemos que abra de arriba hacia abajo. Muy bien, entonces ya estaría por ese lado la falda. Ahora aquí voy a sacar esta piecita para explicarles cómo la vamos a hacer. Esta es una pieza recta que no tiene ninguna forma. Bueno, pero antes lo que vamos a hacer es que voy a cerrar la pinza, porque necesito cerrar la pinza. Y no quiero sacar la piecita para que después no me cueste trabajo definir el costado. Entonces estoy abriendo la pinza. Entonces vamos a abrir por aquí el molde. Este molde de igual manera va a ir abierto. Esto ya les voy a explicar. En este caso, esta parte de la pinza no tiene mucho sentido. Tiene sentido para esta corrección y para la falda, porque la usamos para darle vuelo, pero para la blusa no. Ok, entonces aquí lo que voy a hacer es lo que hago usualmente. Cierro mi pinza. Y voy a rectificar mi costado. Voy a rectificar mi costado, marco mi costado y trazo una línea así definitiva. Y ahora sí puedo terminar de sacar esta piecita. Bueno, esta piecita yo necesito eliminarle esto porque no va a llevar pinza, va a ser una pieza enteriza, una pieza que si ustedes quieren la pueden hacer doble, independientemente si la falda vaya forrada o no, aunque sería linda que fuera forrada. Esta pieza la deberían hacer doble y fusionar una de ellas, la de encima puede ser, para que nos dé un poquito más de horma, ¿no? Entonces aquí lo que voy a hacer es que voy a mirar de cuánto es esta pinza, y esto y lo que haya aquí lo voy a eliminar al costado. Entonces, ok, aquí en esta parte hay 3 centímetros, entonces marco 3 centímetros, y aquí hay 2 centímetros y medio, entonces marco 2 centímetros y medio, trazo una línea, y así de esta manera ya estaría eliminando este aumento que le habíamos dado aquí, y ya podemos cortar esta pieza a doblez de tela aquí en esta parte enteriza. Entonces la podemos cortar, si lo vamos a forrar, la podemos cortar por 2, perdón, porque no va a partir, me equivoqué, perdón, por 2, ok, si la vamos a forrar, que yo les recomiendo que la forren. Ok, esta pieza entonces ya estaría lista. Aquí simplemente nos faltaría las costuras. Recuerden que yo no le hago aumento de costuras a los moldes, sino al momento de cortar. Ok, entonces ahora vamos a ir con la blusa. Lo que vamos a hacer aquí por este lado es que yo voy a entrar 1,5 centímetros aquí por esta parte, 1,5 centímetros, y voy a bajar con una línea así de esta manera, y voy a cerrar mi
sisa, a marcar mi sisa. Muy bien, ahí me está quedando mi sisa lista. Ahora lo que voy a hacer es que vamos a definir este escote. Entonces aquí yo le voy a dar una profundidad de 10 centímetros por el lado de la sisa. Voy a bajar 10 centímetros. Y aquí por este lado yo voy a subir 8 centímetros de la altura de busto hacia arriba. 8 centímetros. Entonces aquí subo 8 y aquí bajé 10. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer ahora es que voy a trazar mi escote. Lo voy a trazar así, de esta manera. Preferiblemente que la parte curva de la regla esté aquí en esta parte y no vaya a estar aquí. O una cosa que quiero hablarles en cuanto a las reglas. Muchas de ustedes me preguntan por estas reglas. Estas reglas no son a media escala, son reglas de tamaño real. Y son esas reglas que venden para las sisas y los cuellos. Así las busqué yo y así las compré. Reglas para sisas y cuellos. Por eso traen estas formas. Lo que pasa es que como yo hago los moldes pequeños, estas me favorecen para trabajar incluso en las faldas y en todas partes. Pero mis moldes reales, los moldes grandes, yo los trazo con esta regla. Que yo creo que ustedes la conocen. Es una regla también que tiene una curva muy conveniente y se me adapta fácilmente para cuando necesito darle el vuelo a las faldas, para muchas cosas. Esta regla es la que yo uso en tamaño real, porque ya en tamaño real no me sirve esta pequeñita, ¿no? Entonces eso quería explicarles, que estas reglas no son a media escala, son a tamaño real. Lo que pasa es que pues yo las uso en los moldes pequeños. Ok, entonces aquí voy a trazar mi escote, como les decía, preferiblemente que la parte curva quede aquí y no que quede aquí, ok. Entonces vamos a hacerlo así, de esta manera. Así, ahí de esta manera estaría listo, estaría marcado nuestro escote. Entonces voy a tomar el recorrido de mi sisa, de lo que me quedó de sisa, y lo voy a tener en cuenta porque lo voy a necesitar pronto. Entonces aquí lo tomo, sería 20 centímetros y medio de sisa, y aquí voy a llevar una línea aquí recta, la voy a cortar, puede ser aquí. Puede ir recta, no necesita ir a un punto específico, ¿no? Y lo que voy a hacer ahora es que voy a recortar mi molde y voy a partir este molde por donde tiene que ir partido. Entonces aquí corto, normal. Bueno, esta parte aquí es el doblez de la tela. Aquí debe ir la tela doblada, ¿ok? Ok, entonces aquí ya tengo mi papel listo. Entonces sobre este papel yo voy a ubicar mis moldes para empezar a darle el vuelo. Ya tengo pero este que está aquí yo lo voy a partir una vez más. Más o menos a la mitad de acá le voy a trazar una línea y voy a abrirlo por ahí, así, de esta manera. Muy bien, entonces ahora sobre este papel y apoyada en esta margen yo voy a empezar a ubicar mis moldes. Lo primero que voy a hacer es que aquí voy a correr 3 centímetros de aquí hacia allá, del centro hacia allá. Y ahí voy a ubicar mi primer molde apoyada en esta línea. Así, de esta manera. Muy bien, entonces de la misma manera lo voy a hacer aquí. Voy a correr 3 centímetros. 3 centímetros porque como el molde tiene una forma un poco extraña, entonces para saber cómo debo ubicarlo, entonces más o menos así, apoyado, como les digo, en esta línea.
Y por último voy a hacer este otro también 3 centímetros y 3 centímetros acá abajo. Y ubico mi último molde. Así. Ahora voy a entrar a definir mi escote, a ver si me quedó bien, si tengo que cambiar algo, si tengo que corregirlo un poco, porque como se separaron puede cambiar, ¿no? Entonces yo voy a rectificarlo. Aquí quizás lo voy a subir un poco, como se pueden dar cuenta, me pide subirlo un poco, entonces se lo voy a subir, así. Así de esta manera estaríamos rectificando el escote. Muy bien. Entonces yo ahora voy a cortar. Yo creo que ustedes saben la manera de cómo encauchar. Hay una manera de encauchar cuando el caucho es grueso. Podemos cortar la parte, una pieza aparte, porque ustedes pueden ver este caucho se ve que es como de 2 centímetros. Entonces, o podemos al momento de ustedes dar las costuras, le dan el aumento de costuras aquí para el encauchado, ¿no? Eso ya es opcional como ustedes lo quieran hacer. Muy bien, entonces aquí voy a sacar el molde, mi nuevo molde. Con este molde yo cortaría la parte de arriba. Ok, este sería mi nuevo molde. Entonces aquí de esta manera yo ya tengo la parte de arriba, tengo la piecita del medio y tengo mi falda que también la voy a cortar aquí. Todas estas van cortadas dobles aquí con la tela doblada aquí en el centro, ¿ok? Entonces de esta manera estaría listo nuestro delantero. Ahora vamos a trabajar con nuestra espalda. Vamos a trabajar la espalda normal como la hacemos usualmente. Bueno, entonces aquí voy a trabajar con mi espalda, pero voy a hacer simplemente el molde de la blusa, porque para la falda vamos a usar el mismo molde que hicimos anteriormente para el delantero, ¿no? Déjenme trazar aquí una línea porque parece que esto no está muy recto. Así, ok, muy bien. Entonces bajo 2 centímetros de escote normal a mi altura de busto, que son de 28 centímetros, y mi talle de espalda, que para el caso de mi maniquí son 45. Ubico la mitad en medio de estos dos puntos, trazo mis líneas. Ubico mi medida de ancho de espalda, que para el caso de mi maniquí son 19 centímetros y medio. Prolongo esta línea, bajo 4, ubico mi medida de hombro de 13 centímetros, trazo una línea, lo demás es escote y voy a ubicar mis contornos. La medida de busto para el caso de mi maniquí son 96 dividido en 4 me da 24. Entonces aquí ponemos los 24. Y la medida de cintura de mi maniquí son 72 dividido en 4 nos da 18. Ponemos los 18 normal porque aquí en este caso no vamos a hacer ningún ajuste de pinzas ni nada de eso, porque el modelo es diferente y la espalda no va a ir partida, ok, entonces no necesitamos hacer esos ajustes. Muy bien, aquí voy a ubicar mi medida de costado y voy a trazar una línea para mi línea de costado, ok, y lo demás que me queda por hacer por ahora es cerrar mi sisa. Muy bien, entonces voy a cortar mi molde por ahora para poder seguir avanzando y seguir explicándoles lo que sigue.
Esta línea la estoy cortando porque la tracé para definir, pero el molde no va a ir cortado aquí. Esta parte también tiene que ir completa la espalda, ¿ok? Entonces aquí yo lo que voy a hacer es que voy a bajar también 10 centímetros de aquí para abajo para definir mi escote de espalda. Entonces bajo 10. Por esta línea puedo bajar 2 y voy a trazar una línea curva para definir mi escote de espalda. Entonces así, de esta manera me quedaría definido mi escote de espalda. Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a trazar 2 líneas, voy a dividir este espacio en 3 piezas. Entonces voy a trazar 2 líneas más o menos así y voy a sacar mi molde por donde es y además lo voy a cortar por estas líneas, ok, va a ir cortado para poder darle el vuelo que necesitamos. Pero antes se me estaba olvidando algo bien importante. Traemos la piecita del delantero, la marcamos aquí en la espalda para asegurarnos que nos quede exactamente del mismo ancho. Escuadramos y vamos a sacar esta piecita. Esta piecita iría entera, obviamente sin esas líneas que marqué. Debía haberla sacado antes de marcar las líneas. Entonces esta piecita va entera. Esto va a doblez de tela. Aquí va la telita doblada y esta es una sola piecita completa que va en la parte de atrás. También debemos cortarla doble para hacer la forradita, para también guardar las costuras de unión con la blusa y con la falda, y también para que nos quede con un poco más de resistencia y nos ayude a armar, y debemos fusionarla, ok. Aquí le voy a escribir espalda para que no se me confunda, ok. Entonces prosigo cortando mi molde. Así, muy bien. Aquí los voy a enumerar porque como estos dos son como parecidos, no quiero que después se me confundan. Entonces los enumero y los corto, los separo. Así. Y voy a coger un papelito y voy a hacer básicamente lo mismo que hicimos con el delantero. Entonces aquí voy a dejar 3 centímetros también. Y ubico mi primer molde. Aquí nuevamente 3 centímetros. Y ubico mi segundo molde. Y por último, 3 centímetros más y ubico mi último molde. Muy bien. Y aquí igualmente voy a pasar a rectificar mi escote. Así, muy bien. Perfecto, entonces ahora voy a sacar mi molde, como me quedó verdaderamente. Así, entonces aquí tendría mi molde de espalda con la pieza que va en la cintura. Voy a tomarle el contorno a la sisa porque la voy a necesitar para hacer mi manga. Lo que me quedó de sisa, ¿no? 17. Ok, muy bien. Esto lo dejo aparte. Entonces ahora vamos a mirar cómo hacemos la manga. Entonces aquí tenemos un papel doble para la manga.
Entonces a esta manga le vamos a hacer una copa de unos 15 centímetros, pero es una copa que no la vamos a trabajar mucho. Vamos a hacer una copa alta, pero no la vamos a trabajar mucho, ya les voy a explicar cómo. Entonces simplemente bajamos 15 centímetros, es una manga larga, le voy a dar un largo de 62 centímetros y voy a trazar estas dos líneas. Así, de esta manera. Ahora voy a tomar un contorno de sisa normal, que un contorno de sisa más o menos para la talla 10 puede ser unos 47 centímetros, pero les voy a decir una cosa, chicos, aquí y cometí un error en no haberles explicado de otra manera antes. Pero aquí lo que ustedes deben hacer es, antes de ustedes cortar el molde, antes de sacarlo y sacar la pieza, cuando esté completo, trazan el escote, miden toda la sisa y guardan esa medida y después cortan. Lo mismo con el delantero. Eso debía habérselos explicado antes, pero no lo hice, entonces ahora ya es muy tarde. Pero entonces más o menos la sisa puede ser de 47, y como esta manga me permite, no me exige ser tan precisa, entonces voy a usar un contorno de sisa básico para poderles explicar, pero debí haberlo hecho así, debí haber tomado la medida antes de sacar los moldes del cuerpo completo, ¿no? Entonces, bueno, si ustedes tienen la medida completa, entonces en este momento la usan. Yo voy a usar los 47, que es la medida más o menos promedio para una talla 8 o 10, como mi maniquí, que es una talla promedio entre 8 y 10. Ok, entonces esos 47 los voy a dividir en 2. 47 dividido en 2 y me da 23.5. De aquí voy a caer a donde llegue sobre esta línea, así, de esta manera. Trazo una línea y esos 23.5 los voy a dividir en 3, me da 7.8. Entonces marco 7.8, 7.8. ¿Ok? Entonces sobre este punto yo voy a subir 2 centímetros y sobre este punto yo voy a bajar 1,5 centímetros. Y voy a marcar mi copa. Así, de esta manera. Muy bien. Ahora aquí le voy a dar un puño grande, un puño, digamos, de unos 16 centímetros, ¿no? Más o menos. 16 centímetros, que serían unos 32. Ese no va a ser el puño, sino que va a llevar vuelo. Entonces, y yo voy a tener que escualizar la manga. Entonces me sirve que tenga un puño grande. Pero tengo que poner una medida de puño de todas maneras, porque necesito trazar esta línea. Esta línea quiero que la tracen con bastante curva aquí. Y yo les digo a ustedes, cuando la persona sea gordita no le den mucha curva, cuando sea delgadita dele bastante curva. En este caso denle bastante curva aquí, porque no quiero que la manga aquí no tiene que quedar, aquí en esta parte no tiene que quedar con tanta tela, con tanto vuelo. Más que todo el vuelo lo tiene aquí, y obviamente lo necesita arriba para el fruncido, ¿no? Pero entonces aquí en esta parte no necesita tener tanto vuelo. Entonces vamos a hacerle así, como ustedes pueden ver, ahí se está viendo con bastante curva. Entonces, ok, trazamos nuestro costado y de esta manera cerramos la manga. Ahora yo voy a dividir este espacio en 3 piezas. Voy a trazar 3 líneas, así, de esta manera. Y así, de esta manera. Muy bien. Y voy a cortar mi manga, abrirla, a sacarla para definirla cómo es, cómo va quedando.
Y muy bien, aquí en esta manga, cualquiera puede ser el delantero, cualquiera tiene que ser puede ser la espalda, pero tenemos que definirlos, cuál es cuál. Entonces aquí en este lado vamos a suponer que esta es la espalda y que este es el delantero. Entonces sobre este lado vamos a poner lo que nos quedó de sisa del delantero y sobre este lado lo que nos quedó de sisa de la espalda. Ok, entonces este es el molde de la espalda. Dijimos que 17 centímetros. Aquí yo he tomado la medida, 17 centímetros. Entonces los voy a ubicar aquí sobre esta curva, ¿no? 17 centímetros. Y voy a marcar. Entonces, hasta ahí sería mi sisa de espalda. Y lo mismo voy a hacer con este otro lado que dijimos que eran 20.5. Entonces también los voy a marcar aquí. Aquí estoy marcando mi contorno de sisa delantera. Muy bien, así de esta manera. Entonces ahora lo que yo voy a hacer es trazar una línea entre estos dos puntos. Esta parte yo tengo que quitársela al molde, porque el molde no llega hasta arriba, no va a llevar hasta arriba, ¿no? Entonces lo corto así de esta manera. El molde ya está cortado, definiendo que ese es el delantero y este es la espalda. En el momento en el que lo vaya a ensamblar, tengo que tener esa precaución. Ok, entonces ahora lo que yo voy a hacer es que voy a cortar mi molde por estas líneas. Lo doblo nuevamente para poder cortarlo. Completamente. Muy bien, entonces vamos a organizar nuestras piezas así de esta manera. Voy a marcarlas para identificarlas. Entonces esta sería la pieza número 1, la pieza número 2, la pieza número 3, pieza número 4 y pieza número 5. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a escualizarlas. Para escualizarlas necesito otro papel. Vamos a usar este que está un poquito sucio, pero quizás no sirva. Ok, entonces primero que todo vamos a buscar vamos a ubicar el de la mitad, ¿no? Que es el que vamos a ubicar la mitad, ¿no? Entonces aquí está el de la mitad, así. Aquí a la manga le vamos a tratar de dar un poco más de vuelo en la parte de abajo que en la parte de arriba, porque como ustedes se dan cuenta aquí se nota que lleva bastante vuelo. Entonces en la parte de arriba le vamos a dar 3 centímetros y en la parte de abajo le vamos a dar 4 centímetros. Entonces aquí hacia allá le vamos a dar 3 centímetros, 3 centímetros. Y de la misma manera aquí 3 centímetros y 3 centímetros. Tengo que tener en cuenta que aquí el largo esté bien para que no se me distorsione, ¿no? Aquí creo que esta me quedó mal porque no me fijé en el largo. Y aquí 3 centímetros. Muy bien, entonces vamos a abrir aquí abajo 4. Voy a abrir los 5 centímetros. Yo creo que 5 centímetros es mejor. Queda mejor. La manga lleva bastante vuelo abajo. Entonces aquí también 5 centímetros.
Entonces aquí en esta parte no nos va a quedar con tanta tela porque le dimos una pequeña curva. Entonces nos va a quedar con el volumen aquí y nos va a quedar con el volumen arriba. Ahora tendríamos que darle los aumentos. Cuando ustedes le den los aumentos para cortarlo, le dan el aumento arriba para el caucho. En este caso, bueno, aquí sí lo podríamos dar, digamos así. Lo podríamos doblar suponiendo que este es el del caucho y lo vamos a cortar. Y aquí de la misma manera le haríamos, también es un caucho ancho, todos llevan un caucho ancho en el escote y en la manga. Entonces tenemos que dejarle ese aumento, ¿no? Entonces así de esta manera nos quedaría, suponiendo que este también sea el aumento para la manga. Ya que tenemos aquí ese espacio, vamos a cortarlo así y así de esta manera nos quedaría nuestra manga. Muy bien, entonces así nos quedaría nuestra manga y lo único que nos quedaría haciendo falta serían los cordones. Los cordones yo pienso que son de decoración, pero también ustedes pueden hacer simplemente el canal. A veces se hace así, el canal, y se le pasa el cordón y se ajusta con el cordón. Pero aquí pareciera que fuera caucho, pero eso ya es opcional, como ustedes lo quieran hacer, ¿no? Si lo hacen con caucho, le ponen caucho aquí en las mangas y lo decoran con el cordoncito, o le meten el cordón para que lo ajusten como quieran. Eso ya depende de ustedes. Y bueno, aquí el cordón sería pues yo pienso que los cordones van dobles, o sea, los cosen por dentro, los voltean y después los ponen de decoración tanto en el escote como en las mangas. Otra cosa, este modelo como lleva aumento, tanto aumento aquí en el escote, lo podemos usar caído de hombro o lo podemos usar arriba del hombro, y de ambas maneras queda bien y nos da porque tiene bastante aumento. Entonces hay esas dos maneras para usarlos, de ambas maneras se ve muy lindo. Aquí en esto le haríamos el cierre, digamos, de la parte de la sisa hacia abajo, cosemos 2 centímetros y de ahí para abajo pegamos el cierre. El cierre lo ponemos, puede ser de cerrar hacia arriba, ¿no? Entonces lo ponemos aquí y lo cerramos hacia arriba. En el costado queda bien porque no estamos partiendo ni la espalda ni el delantero. Y bueno, la falda lleva dobladillito de pañuelo y bueno, yo creo que más o menos eso sería todo básicamente. Entonces aquí tendríamos la manga, aquí por este lado tendríamos la espalda con nuestra piecita. Aquí tendríamos el delantero con la piecita, y esta falda nos serviría para las dos, tanto para el delantero como la espalda, porque ninguno de los dos van a ir partidos en el centro. Entonces sería mucho más fácil. Si quieren pueden forrar la falda, yo les aconsejo que lo hagan para que quede más bonita. La pueden con el mismo molde, cortan el forro, solamente que la dejan un poco más corta. Entonces forrarían estas dos piezas, forrarían la falda, y la blusa pues no hay necesidad de forrarla porque como lleva el fruncido quedaría muy recargada, y la manga pues tampoco hay necesidad de forrarla. Y bueno chicos, esto sería todo por hoy. Espero me hayan entendido, espero les haya gustado y nos vemos con mucho gusto en una próxima oportunidad. Un abrazo, cuídense mucho.